Pero si estamos en el soviet de la tuerca, ¿dónde está el comisario? En fin, buenas noches. Dijo, ya no tengo el amor de mi pueblo. Era Alfonso XIII, pero lo anda llorando por las esquinas del soviet madrileño Esperanza Aguirre. Parece que también dicen algo similar Rita Barberá, Monago, Dolores de Cospedal. Sabemos que la derecha durante siglos solo ha jugado a la democracia si estaba en las cartas marcadas. Cánovas del Castillo, patriarca del Partido Popular, se opuso al sufragio universal, diciendo que cómo demonios iban a permitir votar a los más, que iban a echar a los menos. Y fue un Bonaparte el que les dijo, no os equivoquéis, el sufragio puede servirnos a nosotros siempre y cuando convenzcamos a los pobres de que somos su solución. Y la Comuna de París de 1871 pues, empezó a discutir todo ese tipo de cuestiones. Hoy los tiempos son mucho más tranquilos. Hoy basta simplemente con levantar las deshilachadas alfombras y ver qué es lo que hay debajo. Pero eso es lo que asusta a mucha gente. Cuando nos preguntamos qué va a ocurrir después de las elecciones, hay una cosa que anhela el conjunto de este país, que es precisamente eso, que alguien levante las alfombras. Y ese ha sido el gran pacto. ¿Cómo no van a tener miedo aquellos que crucificaron a Espartaco? Pero no se olviden de algo. Espartaco tuvo que morir para que sus ideas fructificaran, como por ejemplo este domingo. Casi la mitad de las capitales de provincia de España podrían estar gobernadas por la izquierda si se llegan a pactos entre formaciones políticas presuntamente cercanas en lo ideológico. Si esto ocurriese, en Madrid será alcaldesa Manuela Carmena y Ada Colau en Barcelona. Pero además, Compromís se haría con el Ayuntamiento de Valencia, la Marea Atlántica con A Coruña y la agrupación de Podemos en Zaragoza con la capital aragonesa. El principal dato de la jornada es que el Partido Popular, aunque es el más votado con 6 millones de votos, ha perdido 2,5 respecto a las anteriores elecciones municipales, superando solamente en 400.000 al Partido Socialista, que a su vez ha perdido 775.000 a pesar de un importante aumento de la participación. El segundo dato es que el bipartidismo sobre el que se asienta el modelo político del régimen del 78 ha experimentado un duro varapalo. Entre ambos partidos superan escasamente el 50% de los votos. El PP pierde la mayoría absoluta en Cantabria, Castilla-La Mancha y las comunidades valenciana y de Madrid, y sus gobiernos en Aragón, Extremadura y Baleares no van a repetirse. De momento mantiene el poder en los de La Rioja y Murcia y no es seguro que pueda mantenerlo en Castilla y León. Para discutir acerca del escenario que se ha abierto en España después de este domingo, tenemos, como siempre, una mesa plural y, como no, de lujo. Nos acompaña Noelia Martínez, que ha sido concejala del PSOE y que hoy perteneces a la Legión de Ciudadanos de a pie. Efectivamente, antes tampoco iba en moto, era ciudadana de a pie, pero concejala. Estupendo, pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Nos acompaña también Jaime Miquel, que aunque parezca mentira, me ha aprendido su nombre. Jaime, muchas gracias por acompañarme, gracias. Analista político y persona de referencia en esta casa. Gracias. Muchas gracias. También tenemos a Ramón Espinar, diputado inspectore de Podemos. ¿Has notado algún cambio así hormonal en tu cuerpo después de la elección? No, me ha hecho gracia lo que has dicho al principio del soviet y el comisario, que dónde está. Digo, pues, y tú me lo preguntas, clavando tu pupila. No lo sé. Muchas gracias por acompañarnos. También tenemos con nosotros a Marta Marván, de Ciudadanos, antiguamente Ciutadans. Siempre y seguirá siendo. No dejemos el pasado oculto. Muy bien. Cuidado que aquí uno revende sus palabras, ¿eh? Muchas gracias, Marta, por acompañarnos. Y tenemos también con nosotros a Janet Sanz, de Barcelona en Comú, también concejala. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, dejadme que hagamos un primer análisis de un minuto. ¿Han sido estas elecciones de cambio? ¿Realmente ha pasado algo irreversible en nuestro país? Empezamos contigo, Noelia. Hombre, yo creo que está claro que los resultados son resultados de cambio de panorama político y voluntad de cambio. Yo creo que esa voluntad de cambio se ha demostrado en la situación, en el mapa político que tenemos ahora en todos y cada uno de las regiones. Vamos a ver si es verdad que con esa fragmentación existe un cambio real o sirve para mantenerlo de siempre. Esperemos que no, que sea un cambio real de algo
de algo que empieza. Gracias. Jaime, tú le has dedicado un ratito, ¿no?, a analizar los datos. Bastante. Tienes afirmaciones contundentes, conclusiones contundentes al respecto, ¿no? Pienso que sí. En realidad es un proceso que se inicia a partir del año 2010, que está cristalizando este año, que se inicia con una desmovilización creciente de los electores más jóvenes, mejor formados, más urbanos, se retiran del sistema, ¿no? Y un poco el sistema electoral o la participación es como el empleo: si no están trabajando, están desempleados; si no están dentro del sistema, pues finalmente el sistema no funcionará, y eso es lo que pasó. Se hicieron demasiado pequeños y los jóvenes han regresado en otros espacios de una forma definitiva, absolutamente definitiva. Les va el presente y el futuro, les va a ser primer mundo, ser Europa occidental o ser otra cosa, es lo que les va. Y lo que se queda atrás, bueno, es como la momia que se hace serrín al final de la película, es lo que les está sucediendo, ¿no? O sea, cuando ya Esperanza Aguirre advierte sobre que se tambalea el sistema democrático español porque nuevas alternativas de la España más urbana, mejor formada, más dinámica, que es donde emerge la suma de Podemos y Ciudadanos, ¿no? Mientras que el PP y el PSOE resisten con unos electores muy envejecidos, ¿no?, mitad mayor del censo, de esta España más rural, menos dinámica, estas Castilla despoblada, ¿no?, y todo lo que es, en fin. Estupendo. Gracias. Entonces, pido por favor a la realización que busque imágenes de Esperanza Aguirre convirtiéndose en serrín al final de la película, por si las pueden encontrar. Ramón Espinar, jocoso te veo. Contento. Y contento de tener a Janet al lado con el exitazo de Barcelona en Comú. 3 reflexiones. La primera: el bipartidismo pasa de más de un 80% del voto a poco más de un 50%. Han perdido millones de votos y se encuentran en un proceso de erosión evidente, un proceso de erosión derivado de, por decirlo muy sencillo, cuando conviertes las elecciones en supermercados de propuestas que no cumples al día siguiente de entrar en las instituciones, la ciudadanía te hace pagarlo. Segunda reflexión: un auge tremendo de las fuerzas de cambio. Es verdad que Ciudadanos irrumpe en las instituciones, pero digamos que la burbuja de Ciudadanos, respecto de lo que decían las encuestas, se ha pinchado algo. Lo que emerge con mucha fuerza es Podemos, que se consolida como fuerza en todo el territorio. Ya son 14 autonomías con Andalucía en las que Podemos está en los parlamentos y está con una representación abundante, y sobre todo las candidaturas de Unidad Popular, que tienen una representación similar a la de Podemos, salvo en Madrid y Barcelona, donde el éxito es rotundo. Y una tercera reflexión, más digamos de carácter interno, aprovechando que estamos en la tuerca. Reflexionemos en un escenario en el que las elecciones se dirimen en márgenes, digamos, que tienen que ver con mucha indecisión y con mucha volatilidad del voto, donde las viejas lealtades y las viejas tradiciones de voto saltan en pedazos, sobre el papel de los liderazgos, sobre el papel de Manuela Carmena o de Ada Colau en estas elecciones. No se trata de un éxito de las sopas de siglas, se trata de un éxito de aquellos referentes sociales en los que la ciudadanía deposita confianza, y eso tenemos que tenerlo en cuenta de cara a las generales, y además para una fuerza cuyo líder es Pablo Iglesias es un buen augurio. Marta. Bueno, yo creo que hay cosas en donde vamos a estar todos de acuerdo, es decir, los partidos mayoritarios y ese bipartidismo que nos ha traído esta crisis, desde luego está tocado. No está hundido, pero está tocado, y eso es importante, ¿no? Hay un gran apoyo a 2 partidos emergentes, que estamos hablando aquí de Podemos y de Ciudadanos. Eso es importante porque significa que la gente tiene una opción de cambio y una ilusión en poder tener y depositar la papeleta en otros. Y una reflexión, o bueno, en este caso, no vamos a ir por el ataque como a Esperanza Aguirre, es decir, no creemos que sea una burbuja. Cuando una formación política irrumpe en un parlamento, como puede ser en la Comunidad de Madrid con 17 diputados, no se puede decir que sea una burbuja de un día, y además que siempre hemos dicho y explicado que Ciudadanos no es un partido que acabe de nacer, sino que tiene una trayectoria, tiene 7 años, y yo creo que desde luego muy agradecidos y contentos de estar en todas las instituciones,
tercera fuerza política a nivel municipal y haber estado y estar en los parlamentos autonómicos con posibilidad de hacer un buen trabajo y de cambiar las cosas. Gracias. Janet. Bueno, para nosotros estamos viviendo un momento histórico, ¿no? En Barcelona, pero también en muchos otros municipios, ¿no? Yo creo que una de las cosas que reflexionábamos estos días no era... Yo recuerdo las elecciones municipales del 2011, que además coincidieron mucho con el surgimiento del 15M, que mucha gente en ese momento se preguntaba cómo el 15M, cómo la ocupación en las plazas se había trasladado a esas elecciones, cómo se habían traducido. Y es verdad que lo que en ese momento no acabamos de ver, ¿no?, como un elemento de presión en las urnas, se ha acabado consolidando a lo largo de estos 4 años, de mucho trabajo, de mucho activismo y también de mucha suma, ¿no?, en relación a muchas luchas. Y eso es lo que en estas elecciones, este 2015, se ha podido ver en ciudades como Barcelona, como Tarrasa, como Vilafranca, como Sabadell, toda la corona, ¿no?, alrededor de Barcelona, pues las confluencias se han premiado y hoy es posible barrarle el paso al Partido Popular en muchas de las alcaldías que hasta ahora gestionaban y también, ¿no?, auges como el de Ciutadans en algunos municipios como en el de Barcelona, donde hoy Barcelona en Comú gana en 6 de los 10 distritos de clases más populares, en 54 de los 73 barrios de la ciudad condal, ¿no? Una cosa Vamos a intentar, histórica. gracias, vamos a intentar preguntarnos acerca de escenarios que algunos querrían verlos consolidados. Hay gente que está planteando que el papel de Ciudadanos es simplemente consolidar al Partido Popular, visto que se ha dado un enorme batacazo, pero sigue teniendo una presencia muy fuerte. De la misma manera que algunos desearían que Podemos fuera simplemente la muleta que necesita el PSOE para poder mantener algún tipo de poder. Celebran la emergencia de Ciudadanos y de Podemos, salvo los enloquecidos, ¿no?, vueltos serrín, ¿no?, que de alguna manera tienen una actitud tan patética que no merece la pena casi ni siquiera considerar, salvo celebrar, ¿no? Es decir, Esperanza Aguirre está haciendo el papel que hizo Fraga, ¿no?, cuando ganó el Partido Socialista en el 82, ¿no? Es una cosa que pese a que beneficia a las fuerzas políticas como Podemos, yo lo desearía como fuera de mi país y fuera de la discusión democrática, porque no deja de enturbiarlo. Pero bueno, a lo que iba, hay gente que plantea que Podemos le correspondería simplemente, ¿no?, ser la muleta que serviría para reconstituir a un PSOE que habría por fin tomado nota de verdad. El escenario que se plantea es, ¿están dispuestos Ciudadanos y Podemos a hacer ese papel? Porque, insisto, ni el PSOE ni el PP han desaparecido. No es cierta, y te pregunto también a ti, Jaime, ¿no es cierta la pasoquización del PSOE o sí lo es? Sí. ¿Es cierta la desgregación del Partido Popular o no lo es? Sí que lo es, las dos cosas. En lo territorial y en lo social, en lo territorial acabamos de verlo, ¿no? Es decir, han salido de las ciudades, han salido de las urbes, de lo metropolitano, de lo global, han retrocedido. Han retrocedido, pero siguen manteniendo un poder no pequeño, la mitad de su electorado de 55 y más años de edad, ¿no? Es decir, perdiendo votos desde las elecciones del 2008 en todas las que se han celebrado para atrás, ¿no? Es un proceso, bueno, mediante el que de 11.289.000 a 7 millones en el 2011 a 5,5 que los esperamos ahora, ¿no? ¿Tú no crees que se puede recuperar el PSOE y el PP? ¿Con qué? Es decir, ¿con qué? Yo hago una pregunta. Pero, bueno, pero si lo que está muriendo ahora es una cultura política, es decir, ellos, ambos, ¿no? Porque tú fíjate, por ejemplo, en el pasillo de Susana Díaz en las últimas elecciones. Pues, se dirigen a un elector muy ignorante que ya no existe entre los más jóvenes. Ese elector ya no existe. Es decir, cuando Esperanza Aguirre dice que se deshace la democracia, ¿no? Entre todos estos, mira, tú fíjate, esos son el peligro para la democracia, esos dos. Es decir, esa señora está senil, se ha desnortado. Eso dicho en Dinamarca, la echan del país al día siguiente. Es decir, un rival electoral que acaba de llegar y que gana, habrá que escucharle a ver qué es lo que viene este sector de la sociedad a proponer, ¿no? Pero define el espacio Le Pen. Es que medio PP ha aterrizado en el espacio Le Pen. Es un espacio determinado, político, ahí ya cabe todo.
ahí cabe la suspensión de la autonomía de Cataluña, la supresión de los derechos de los emigrantes, ahí cabe todo. Es decir, medio PP ha aterrizado en el espacio Le Pen, o casi todo. Margallo ha dicho, hombre, dejémoslo, ¿no? Es decir, no creo que los señores de Podemos y Cifuentes también, ¿no? Por ejemplo. Pero eso ya al rival le ofrece todas, o sea, todas. Yo soy Ciudadanos y ¿sabes lo que hago ahora? Apoyar a Carmena y a Cifuentes. Eso es lo que hago si soy Ciudadanos. ¿Por qué? Porque invisibilizo al PSOE, lo saco de Madrid, fuera de aquí. Porque queda... Hombre, yo hablo de los intereses de cada cual. Porque queda claro, ¿no?, que Ciudadanos es nuevo y emergente, y está con lo que emerge. Y lo que emerge en Madrid es Carmena, y lo que emerge en Barcelona es Ada Colau, ¿no? Y Cifuentes, ¿por qué? Porque parto al PP en dos. Es decir, porque me lo cargo. Y el PSOE desaparece. El PSOE tiene que... Pedro Sánchez ha intentado sacar adelante un partido que es imposible, ¿no?, cuando hay señores que no entienden que permanecer sin prestigio no es convergente. Jaime, fíjate, creo que corremos el riesgo de que ahora Noelia nos diga que los muertos que vos matáis gozan de buena salud. Yo creo que el PSOE está en un proceso de descomposición, pero creo que ha frenado la caída. Y creo que eso nos tiene que mover a quienes estamos en el campo político del cambio a una reflexión, que es la de cómo nos relacionamos con esa realidad. Cómo nos relacionamos con la realidad de que efectivamente el Partido Socialista sigue siendo una fuerza en la que hay ciudadanos que depositan algunas expectativas de cambio. Yo creo que están equivocados. Creo que el Partido Socialista ha demostrado en demasiadas ocasiones ya que depositarle expectativas de cambio a quienes en campaña electoral y cuando son oposición prometen la luna, pero cada vez que están en el gobierno gobiernan para los de arriba porque están estructuralmente programados para hacerlo, porque le deben entre el Partido Popular y el Partido Socialista más de 130 millones de euros a los bancos, porque en el último Consejo de Ministros de José Luis Rodríguez Zapatero se indulta al vicepresidente del Banco de Santander, mientras con la otra mano el Banco de Santander le estaba perdonando deuda al PSOE. Es decir, el PSOE tiene una incapacidad orgánica para representar el cambio. No obstante, todavía hay ciudadanos que le depositan esa confianza. Ahí nosotros no nos podemos poner de perfil, y menos yo... Creo que La Tuerca es un buen sitio para este tipo de reflexiones. Es una reflexión que a nosotros nos pone en una situación que es complicada y que hay que asumir que es complicada, que es la de cómo nos relacionamos, por ejemplo, quienes ahora vamos a ser diputados en la Asamblea de Madrid, con el hecho de que la segunda fuerza política es el Partido Socialista y no nosotros, que era el escenario que deseábamos y el que habíamos dibujado. Bueno, pues yo creo que son dos las respuestas que podemos dar. La primera, asumir que estamos en un escenario en el que ya los gobiernos no van a ser tan centrales en la vida política y que esa centralidad de la vida política se va a desplazar a los parlamentos y que tenemos un margen para desde los parlamentos tomar la iniciativa y hacer lo que llevábamos en nuestros programas, tratar de generar consenso en torno a iniciativas que son de sentido común. Y ahí tenemos que jugar con una ventaja que sí tenemos, que es que nosotros, algunas de las propuestas que tenemos ya son de consenso en la sociedad, de forma que tenemos que tratar de trasplantarlas a los parlamentos. Y dos, tenemos que tratar de generar cuanta más participación en torno a nuestra acción política en las instituciones, mejor, para ser cuanto más confiables, más transparentes y más carteros de la ciudadanía, mejor, porque en realidad lo que nos diferencia de partidos como el Partido Socialista y más en contextos de oposición, donde sus propuestas se aproximan a las nuestras sabiendo que no las van a poder hacer efectivas nunca, es la gente y la participación de la gente. Y ahí necesitamos hacer un esfuerzo de apertura. Porque no está tan claro cómo se desarrolla, sí, Noelia. Ya que se ha hablado casi en tercera persona, sí, estando presente el hablar de si el PSOE va a desaparecer, si es un partido que desaparece, yo creo que no. Es decir, no ha desaparecido, ¿no? O que va a caer como el propio pasado, yo creo que no. Yo sí que soy de las que pienso, soy del Partido Socialista y pienso que los resultados no son buenos. Es decir, seguimos siendo la primera fuerza de la izquierda, pero es que cuando yo me afilié a mi partido queríamos ser la primera fuerza política. Si empezamos ya queriendo ser la primera fuerza de la izquierda, luego empezaremos a decir que lo importante es participar. No, es decir, queremos ser gobierno y queremos ser motor de cambio. Sí que hay una realidad, y la realidad es que el partido, pero se habla del partido y se habla de las estructuras de arriba del partido. Y hay mucha militancia que sí está queriendo cambiar ese propio partido, que evidentemente no está dando respuesta a la ciudadanía. Hay veces...
¿Por qué? Pues porque hay veces que el propio mensaje del partido, depende de quién lo lance, no es creíble. Y ha habido personas y dirigentes que no eran creíbles. Incluso en lo de Podemos, en la Comunidad de Madrid han quedado segundos, cuando ahora Madrid, con Carmena, decía el liderazgo quizás. A lo mejor el liderazgo y esa marchamo de no políticos, que ya a la marca Podemos sí que se reconoce como partido político, y a ella o a Ada Colau no se la reconoce como figura política, sino como la ciudadanía más claramente. Fíjate, y eso también yo creo que es de analizar por parte vuestra y por nuestro, por supuesto. En esto que me parece una reflexión que nosotros tenemos que hacernos y que es una reflexión a tener en cuenta y que yo quiero poner sobre el tapete. En todas partes, los resultados de las candidaturas de Unidad Popular y los de Podemos han sido muy similares. Muy similares. En algunos sitios algo mejor Podemos, en otros algo mejor las candidaturas de Unidad Popular. Sí, salvo Madrid, solo hay un desborde brutal de las candidaturas de Unidad Popular en Madrid y Barcelona. ¿Por qué en Madrid y Barcelona? Entiendo que tiene que ver con la capacidad de aglutinar referentes sociales de esas dos candidaturas, que no son solo Ada y Manuela, que por supuesto, pero es que los números 2 de Ada y Manuela son dos personas a las que yo admiro un huevo, iba a decir, desde hace muchos años. Menos mal que no lo has dicho. Gerardo Pisarello y Nacho Murgui. Son listas que han aglutinado a referentes sociales más allá de las siglas, porque Nacho Murgui, por ejemplo, es un tipo que no viene de ninguna militancia orgánica en ningún partido, sino que es una persona que viene de la Federación de Asociaciones de Vecinos. Creo que el cambio y el campo político del cambio tiene que rellenarse no tanto de lo que orgánicamente aporta Podemos u otras estructuras políticas, como de referentes sociales, de personas en las que la gente deposita expectativas, de quienes siempre han estado en la vida pública, pero nunca habían dado el paso a la política porque les asqueaban las estructuras que había. Su estructura ahora tiene que ser la que genera el campo político del Ahora cambio. hablamos un poco, porque yo no creo que sea tan sencillito. Para probarlo hablamos. Marta. Sí, yo creo, y me quería centrar un poco en la situación que ha mostrado Jaime, aunque luego podamos hablar de los liderazgos, pero sí un poco el escenario político y sobre todo esa cultura política que ha cambiado y que desde luego están liderando las grandes poblaciones y las urbes, digamos, con a lo mejor un desarrollo comunicativo mucho mayor, ¿no? Y por supuesto que un nivel de participación o una cercanía a la visibilidad de poder cambiar las cosas más próxima. Desde luego que Ciudadanos no pretende, como has iniciado tú, el deseo de mucha gente de ser apoyo, porque esa gente se equivoca en que el discurso y la nueva forma de hacer política, y lo hemos dicho muchas veces, no es pactar sillitas, pero es verdad que es la herencia que hemos llevado o que nos ha traído hasta aquí. No es inconcebible, Marta, inconcebible que Podemos pueda apoyar a Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid. En cambio, no es inconcebible que Ciudadanos apoye al PP, a Cifuentes en la Comunidad de Madrid. Vale, pero ¿O es inconcebible? Nosotros hablamos de proyecto. ¿Es inconcebible? Es inconcebible si hay un proyecto por delante que traspasan y que dicen no. Y yo creo que lo ha dicho y nos hemos hartado en comentar que hay, y lo hemos visto y vivido y lo estamos viviendo en Andalucía. Si hay un proyecto sobre la mesa que para sentarnos a hablar cualquier otro programa, puntos de programa, que es a lo que siempre estamos hablando de negociaciones, es un pacto anticorrupción, Marta, una ¿qué serie programa de regeneración política vas a compartir vosotros, que la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción la habéis puesto en el primer plano en vuestros programas, con una señora que lleva 30 años viviendo de la estructura corrupta del Partido Popular y que su primer sueldo en ese partido lo cobró en negro? ¿Pero qué programa de regeneración política vas a compartir con Cristina Cifuentes? Yo es que estoy un poco alucinado cuando os oigo a veces. No, perdona. ¿Pero qué vais a hacer, la muleta? No, pero espera, contéstame, ¿vais a ser la muleta de gobierno de esa señora? No. Marta, y después le preguntamos, no y ya. O sea, Ya, no y yo o entonces, no. ¿no vais y... a entrar en el gobierno de No con vamos Cifuentes, a entrar en el no vais a gobierno, darle la yo creo que es investidura? algo que siempre se ha valorado y que siempre se ha dicho, porque no entendemos formar gobierno, y además es que es la parte que estamos negociando, yo creo que en todas las instituciones, y por delante está Andalucía. No es una cuestión de gobernar, no es una cuestión de qué Pero espera, consejería ni qué concejalía. yo. Ciudadanos no va a dar apoyo a Cifuentes para su investidura. Hay delante una negociación y hay que entender que todos queremos, pero yo también quiero negociar con Podemos y con Ahora Madrid, y yo no voy a estar enfrente de nadie ni bloqueando ninguna propuesta. Te voy a preguntar, perdona, Ramón. Entonces, Bueno, ¿es posible? están en negociaciones, no Pero puedes tener hoy... Estos se están equivocando, estos de Podemos se están equivocando, pero de cabo a rabo. Es decir, ya habéis dicho que estáis aquí para echar al PP, ¿no? Luego, aquí de proceso constituyente nada. Aquí la confrontación, aquí llegamos, pactamos con el PSOE y los echamos de todos lados.
dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? porque de alguna manera Tú estás no haciendo- acabas de decir que es inconcebible que vosotros negociaréis con Cifuentes nada Acabo de- y que en cambio Jaime. ella sí, Que ¿no? no he dicho eso. Bueno, ¿por qué ves problemático frenar al Partido no he dicho Popular, que es el responsable del desaguisado en el que estamos metidos muy por encima de la responsabilidad del Partido, para los del partidos Partido Socialista? nuevos, Si quieres- para los electores nuevos, los votantes de estos dos partidos nuevos, ¿no? O sea, estos han levantado el trapo rojo y como en tiempos modernos detrás todo el mundo. Oye, déjame hablar. Vamos a... Espera, perdona, vamos a Los intentar... votantes de los Jaime, partidos. vamos a intentar poner orden y tranquilidad. No Los hiperventilemos. Los Jaime, votantes de los tranquilidad. partidos nuevos votan a estos partidos no para que pacten con el PSOE y que pacten con el PP. Es decir, a ti no te están votando para que cojas ahora y hagas presidente a Chimo Puig en un lado. ¿Pero y hagas- por qué me estás regañando sobre una cosa en la que estoy de acuerdo contigo? ¿Estás de acuerdo conmigo? en Absolutamente, eso? absolutamente. Pues No, Si no- estás expresado Acabo mal. de decir, nosotros tenemos que resolver el problema al que nos enfrentamos, que es 20 años de gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, generando estructuras de corrupción que están en la estructura profunda del gobierno de esta región. Tenemos que enfrentarnos a eso y a la intentona de abrazo del oso del Partido Socialista. ¿Cómo se enfrenta a eso? Poniendo en el centro la vida parlamentaria, asumiendo que tenemos un grupo parlamentario desde el cual podemos lanzar iniciativas que ya son... Con el PSOE. Déjame acabar. Pero déjame acabar. Iniciativas que ya son consenso social, y tratar de sacarlas adelante y convertirlas en iniciativas políticas. En eso están emplazados todos aquellos que están en el Parlamento. Yo, por ejemplo, te adelanto que vamos a poner sobre la mesa una iniciativa para hacer una comisión de investigación sobre la deuda en esta región asociada a la corrupción, a los sobrecostes, al trinque, y en eso creo que con quien tenemos que contar desde el primer día es con Ciudadanos, y tenemos que sentarnos y tenemos que ponernos a hablar sobre eso, si su pacto con el PP les deja. Claro, Ramón, pero lo que te está contestando de alguna manera es que esta nueva democracia, de alguna manera, por decir, el escenario político, no enfrenta en ningún caso los votantes que hayan respetado o hayan querido votar, meter la papeleta del Partido Popular. Es decir, pues que hay que sentarse con todos y a lo mejor los primeros que pueden incluir y firmar ese tipo de cambios puede ser también el Partido Popular. ¿Que te parece increíble? Perfecto, es totalmente, entra dentro de la ideología que tú puedas tener, pero lo que te está pidiendo la ciudadanía es que quieren vernos sentados todos juntos y sudar la gota gorda para sacar un documento común. Que el Partido Popular de Madrid no puede regenerar la democracia en Madrid no es un problema ideológico, es un problema estructural. Quien ha protagonizado el saqueo y la corrupción en esta región, en la que 8.000 millones de euros al año se van por el desagüe del fraude de las contrataciones, en una región que tiene 16.000 millones de euros de presupuesto anual, eso no es ideología, eso es un hecho como una catedral. Y lo que tenemos que hacer es desde el Parlamento, vosotros, nosotros y quien se quiera adherir a eso, generar una comisión de investigación que obligue a que pase por esa comisión hasta el apuntador y que veamos qué ha pasado. ¿Por qué cuando se presupuestan 8 hospitales de gestión privada en la Comunidad de Madrid por 800 millones de euros terminan costando 3.500? Porque son 2.700 millones de euros que se ha metido alguien en el bolsillo y que están impidiendo que esta región salga de la crisis y que nuestra gente salga adelante. Eso es emplazar desde el Parlamento a hacer política. Lo que se está planteando y lo que os rebota hacia vosotros es la realidad. Y la realidad es que una vez que habéis conseguido presentaros a unas elecciones, habéis sacado unos resultados que, por cierto, tampoco creíais incluso que ibais a obtener algo más. Igual que en Andalucía Podemos un porcentaje, si no vosotros, las encuestas sí daban una proyección mayor que luego no ha tenido. El Partido Socialista sigue siendo primera fuerza de izquierda y el Partido Popular sigue siendo la primera fuerza en toda España en votos. Eso es la realidad, y si no la vemos así desde todos los partidos, pues sería taparnos los ojos. La realidad, ¿cuál es? Es que aun siendo la primera fuerza, es en el primer momento en el que podemos quitar su hegemonía en regiones, en ayuntamientos y en diferentes otras instituciones. ¿Cómo vais vosotros a reaccionar? Es una responsabilidad vuestra, evidentemente. Yo creo que la manera de pactar es tocar realidad, entrar en las instituciones y decir, vais a decidir que esté de presidente, este otro sí, no, o medio pensionista. A ver si ahora va a ser que la realidad la tocan. A ver si ahora va a ser que la realidad la tocan los que están en las instituciones y no la gente que la padece. Déjame plantearos, Noelia, déjame plantearos a todos con qué pactáis. una pregunta, a ver si reconducimos esto un poquito. Cosas con las que nos hemos encontrado. Pedro Sánchez está haciendo una invitación para abanderar como un gran movimiento de lo que llama la izquierda.
Eso, de alguna manera, emplaza a Podemos a asumir si sigue dando por válido ese eje derecha-izquierdas que, una vez más, se demuestra que sirve para que el Partido Socialista lance constantemente salvavidas a ver si termina flotando. Esperanza Aguirre desde el PP, y le han dicho que les parece bien muchos empresarios y muchos políticos de su partido, entre ellos el portavoz y el ministro del Interior, que quiere hacer una gran coalición para, de alguna manera, salvar su visión conservadora de la democracia española. Ahí está por ver, porque no ha emplazado a Podemos. El Partido Popular lo que ha dicho es que lo que hay que hacer es frenar a Podemos y, por tanto, os está emplazando a vosotros como parte, ¿no?, de esa gran coalición. Las otras alternativas son, por parte de Podemos, ver en qué medida asume esas candidaturas de unidad popular, también con riesgos, porque puede haber una fragmentación que convierta en una suerte de renovación cantonalista la política en España. Y por último está también la posibilidad de que Ciudadanos se atreviera a romper radicalmente con cualquier cuestión del viejo régimen y asumierais quedaros en la oposición, cosa que parece a día de hoy poco probable. Os pido opiniones sobre estos escenarios. Miguel, Jaime. A ver, los resultados que se acaban de producir, ni muchísimo menos caen del cielo, estaban previstos, estaban medidos y dibujan un escenario muy concreto que conocemos muy bien de cara a las elecciones generales. Ese escenario es de un Ciudadanos en el entorno de los 3,5 o 3,7 millones de votos, que son 45 escaños, que tenemos perfectamente localizados. Es el PP entre los 6,8 y 7,2 millones, que son de 111 a 125 escaños, aunque está en 115 más o menos. Es el PSOE entre los 5,5, 5,8, 6 a todo tirar, donde está entre los 95 y los 105, por ahí. Podemos 4,3 millones, que son 60-65 escaños. Más o menos, esas son las posiciones. Izquierda Unida desaparece. Bueno, Izquierda Unida ahora mismo hay que ver cómo evoluciona, pero tiene capacidad para defender sin ICV menos de 1 millón de votos, 700.000 votos, no tiene más, ¿no? Entonces eso al final pues puede ser un escaño por Madrid, pero lo veo complicadísimo. O sea, que resista, ¿no?, la entrada de Ciudadanos, la renovación, lo veo muy difícil. En definitiva, esos números que acabo de dar, ahí no suma nadie con nadie, no suma nadie con nadie. A mí, que Podemos le diga a Ciudadanos que es como una burbuja, no me gusta. O sea, vosotros dos sois aliados naturales, sois lo nuevo. Ellos son la identidad europea convergente conservadora liberal, sin excepción española, de clase ninguna. Es decir, quieren ser como los daneses o como los holandeses, ¿no? ¿Cómo van a ser lo nuevo? Por ejemplo, en Barcelona la candidata de Ciudadanos era exconcejal y exdiputada del Partido Popular. Que no son por las ejemplo. personas, son los proyectos. Sí, te hablo no del solo. andaluz, sí, que lo ve claro, en pero hay Sevilla, muchas a bases Rivera. que incorporan exdirigentes del Partido Popular en las líneas. A mí me cuesta ver cómo una fuerza política que quiere liderar la regeneración, el cambio y proyectos y políticas Tú me diferentes. dices, la organización política está cargada de gente del PP, ¿no? Y en todo el territorio han dicho todo el mundo para adentro y ha entrado todo el mundo. Yo te digo lo que vota la gente. El fenómeno electoral es esa esperanza, es ese conservador que pueda circular por Europa sin tener Jaime, vergüenza déjame de hacerte nada. una pregunta, Jaime, porque yo creo que lo que planteas es real. Más allá de lo que uno sea, es lo que la gente lee que tú Claro. eres. Y en ese sentido, pues sea, da igual. Yo estoy convencido de que los madrileños y las madrileñas que han votado a Esperanza Aguirre no son ni por asomo tan sinvergüenzas ni tan caraduras como mamá Gürtel, ¿no? Sin embargo, la han votado y eso no implica que lo sean, sino que han construido una imagen que ha determinado ese resultado electoral. Ahora bien, me llama la atención, Jaime, que no estés considerando todos estos meses como unos meses donde todo el mundo va a posicionarse, para bien o para mal, y es lo que os estaba planteando, porque puede haber aciertos o errores. Dicho de otra manera, en estos meses, si el PSOE, déjame terminar un poco el argumento y os pido la palabra a todos ahora, si el PSOE sigue con esta confrontación entre Susana Díaz y Pedro Sánchez, pues el riesgo de pasoquización es real. Si el Partido Popular
no reacciona de una manera democrática y se le peniza más, es bastante probable que tenga una fracción que, una vez más, rompa quiénes son. Si Ciudadanos al final termina, como parece bastante probable, garantizando gobiernos del Partido Popular, esa diferenciación no va a ser posible, puesto que se va a volver a acercar. Como si Podemos lo hace con el PSOE. Termino. Ese apoyo le va, en la visión de la gente, a acercar demasiado aquello de lo cual se había separado. E igualmente, si Podemos se convierte en una muleta de gobiernos autonómicos sin ser capaz de garantizar algo que lo distancie, igualmente parece que lo único que habrá conseguido es echar a Izquierda Unida, pero convertirse en una fuerza política, bueno, pues eso, subsidiaria del Partido Socialista. Queda por último que vamos a hablar, Janet, de qué ocurre con los temas de la identidad. Pero yo creo que en estos meses nadie va a quedarse quieto esperando a ver qué ocurre. No. Y es lo que quiero preguntaros, los que respondéis a diferentes fuerzas políticas, qué entendéis que vais a hacer, qué deberéis hacer y qué errores tenéis que limitar. Te doy a ti la palabra, sí. Jaime, y ya yo diría, pasamos primero, a la mesa. Hay que votar en Cataluña, antes hay que votar en Cataluña, y ahí Ciudadanos tiene que pasar por encima del PSC y del PP, y eso lo tiene que proteger, es decir, Ciudadanos tiene que ganar al PP en Cataluña, y eso está antes de las generales. Ese objetivo hay que protegerlo, porque es antes de generales entrar en contienda pasando por encima de los dos, también del PSC. Luego, ¿qué tienen que hacer? Yo pienso que entenderse con Podemos respecto a lo que es las gobernabilidades, ¿no? En tanto que fuerzas políticas representantes de la mayoría emergente, y el PP y el PSOE se apañen, o como si les parte un rayo, en tanto que fuerzas políticas representantes de la mayoría que se queda en el siglo XX con una cultura política que es predemocrática en infinidad de manifestaciones. ¿Tú crees que en la lectura de la ciudadanía que Podemos se entienda con Ciudadanos, sí, le va a pasar menos factura que si Podemos se entiende con el PSOE? Que Podemos... Repito la pregunta. Sí. Si tú crees en tu lectura que si Podemos se entiende con Ciudadanos, fuerza a la cual le ha planteado que es la marca blanca del PP, si ahora pacta con Ciudadanos, le va a pasar menos factura que si pacta con el PSOE. O sea, pactar no. O sea, se trata cómo acabamos con esos sinvergüenzas que tenemos delante. Que es lo que quieren. Ahora, os pido, ahora ya... Vosotros los políticos os apañáis las cosas, Te entra ICV legalizando la marca. ¿Qué pinta Herrera en el orden nuevo? ¿Qué pinta? Herrera, ICV, ¿qué pinta en el orden nuevo? Bueno, precisamente la suma. Hoy Barcelona no ganaríamos. Barcelona en Comú no hubiera ganado sin la suma de todo lo que hemos aportado, y tanto que lo creo. Vale. Bueno, Jaime, ahora abrimos la mesa porque estamos monopolizando en este lado. Y empezamos contigo, Ramón, Noelia, Janet y Marta. Mira, y Jaime silenció hay una batalla, 5 minutos. Hay una batalla ahora mismo en la política española que es fascinante, que es la batalla por dibujar cuál es el eje en torno al que se va a dirimir la contienda de las elecciones generales. Tan tonto como el eje izquierda-derecha, en el que PP y PSOE jugaban a ser uno de izquierdas y otro de derechas, pero gobernar para la misma oligarquía, sería caer en la trampa del eje nuevo-viejo, como si eso fuera lo único que está sucediendo en la política española. Como si lo único que sucediera en la política española es que ahora de pronto hay partidos nuevos que molan mazo porque son naranjas y morados, mientras que Pepsi y Coca-Cola son dos marcas agotadas. Pues no va por ahí. El eje que cruza y atraviesa la transformación política de este país tiene que ver con lo que ha sucedido en la crisis. Y lo que ha sucedido en la crisis son dos cosas, no solo una. Una, que la corrupción ha sido un fenómeno que ha dañado gravemente la democracia y que eso necesita de un proceso de regeneración de la democracia que no se puede quedar solo en cambiarle las caras y los nombres a los diputados, a los senadores, a los concejales y a los cargos públicos electos, que tiene que ser un proceso que arranque las raíces profundas de la corrupción y que genere una nueva institucionalidad. En eso, Ciudadanos y nosotros probablemente vamos a estar de acuerdo. Pero hay un segundo elemento que tiene que ver con la gestión de la crisis, y es las familias, los trabajadores, los pequeños ahorradores, las pymes, la gente
ha perdido poder adquisitivo por un tubo desde que empezó la crisis, mientras que las empresas del IBEX 35 han aumentado sus beneficios en un 70%. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama una brecha de desigualdad brutal que han impuesto desde el inicio de la crisis. Y eso también tiene que ver con el problema de la corrupción estructural, y eso también tiene que ver con el problema de regenerar nuestra democracia, porque os recuerdo que los órdenes democráticos desde después de la Segunda Guerra Mundial descansaban en dos elementos. Uno, que los gobernantes se votaran, pero otro, que los ciudadanos fueran libres e iguales en derechos. Y esos derechos son los que hoy se están conculcando y los que necesitamos regenerar a partir de un nuevo pacto social que incorpora representación democrática, representatividad democrática, extraer las raíces de la corrupción para generar una institucionalidad que garantice que no volvemos a caer en los mismos errores, pero también redistribución de la riqueza y generación de un modelo de país en el que no haya un 30% de pobreza estructural, sino en el que todos seamos personas con derechos. Llevas 3 días de cargo público inspectore y tengo la sensación de que tus discursos se alargan. No lo sé. Y aparte, A ver, Noelia. y aparte yo creo que Juan Carlos nos preguntaba el cómo, no el qué vamos a modificar en contra de los partidos antiguos, la corrupción, la crisis, pero que si de aquí a las generales se va a lograr la gobernabilidad o se va a trabajar en tacticismos para que no nos pierdamos votos de cara a las generales. Eso es lo que la gente... Bueno, tu partido ha dicho que quiere liderar un bloque de izquierdas. Efectivamente, queremos liderar el Explícanos bloque, un poquito más. Queremos liderar el bloque de izquierdas y un bloque de cambio. Un partido que es antiguo, con unas estructuras antiguas, pero que lleva tiempo trabajando por intentar renovar esas estructuras, que no es algo fácil, porque igual que en otros ámbitos es algo complicado incluso para Noelia, la propia la expresión, militancia. la casa común de la izquierda Sí. es más vieja. Sí, está claro que hasta los mensajes que utilizamos en mensajes que Siempre ya no llegan... el PSOE siempre apela al conjunto de la izquierda. Vamos a ver, cuando le va mal. Yo sí que creo que el Partido Socialista quiere y debemos liderar la izquierda, porque somos un partido socialista y un partido de izquierda. ¿Qué es lo que tenemos que hacer de cara a las próximas elecciones generales? Yo diría, el partido tiene que ser un partido útil para los ciudadanos, es decir, tenemos que olvidarnos de tacticismos y decir, si ahora apoyamos a Manuela Carmena, puede resultar que nos vean como algo radical y que tengamos menos... Da igual, queremos o no queremos que la ciudad de Madrid cambie, queremos o no queremos que no se vuelva a repetir un tamallazo, con lo cual desde aquí como socialista me avergüenzo que la mofa de mi partido sea estos días, a ver si se va a repetir un tamallazo, porque existan dos figuras, como Simancas o Esperanza Aguirre, que están otra vez, ahí. Eso es tremendo para mí. Es decir, y a quien más le duele es a mí como militante. Es que ahí siguen. Por lo tanto, yo os planteo los mismos. Después de 12 pero años os planteo lo siguen mismo siendo los a dos Podemos máximos que dirigentes os de PP y planteaba PSOE. Juan Carlos. El No, cómo, pero el miraros cómo, eso, ¿vais a pactar? miraros eso. ¿No vais a pactar? ¿Vais a querer cambio? Porque si la ciudadanía nos percibe como cambio, si la ciudadanía no percibe que en el Ayuntamiento de Madrid nada cambia o que en la Comunidad de Madrid nada cambia, entonces vosotros también sois ya Vamos a escuchar, responsables de Ramón, que eso vamos a no se escuchar vea. a Marta. Bueno, yo quería puntualizar, ¿no? Y desde el principio estamos hablando de proyecto y por lo tanto no de personas. Y si nos vamos a hablar de líderes o de personas, bueno, pues supongo que el discurso irá por otro lado. Pero sobre todo tener en cuenta de que la ciudadanía está pidiendo que se siente a negociar, insisto, y que veamos a todos los colores en una mesa sudando la gota gorda para si la señora Cifuentes tiene que sacar de su lista a una persona o la señora Susana Díez en Andalucía tiene que sacar de su lista a un señor. Y eso en este caso, entonces, Ciudadanos, que me está atizando con la marca blanca del PP, entonces ¿qué hemos hecho en Andalucía? Dios me libre Ser la marca blanca del Partido PSOE. Socialista sí pactaría pero con un partido que dice que, por ejemplo, Ciudadanos, que los inmigrantes no deben tener tarjeta sanitaria. Pues Pero yo creo que mi también es partido verdad, sí. también tiene que decir, pues no, porque Claro. hasta que no se reconozca, claro. Ramón, claro. vamos a escuchamos a Marta. A terminar, ¿no? Sí. Y en pues esa frase de casa común de la izquierda, nosotros, y aprovechando que está aquí Janet, pues también lanzamos esa pregunta, que habrá muchas cosas en común y que tengamos que sacar hacia adelante para poder hacer una reconversión de la sociedad, pero en esta izquierda hay una izquierda nacionalista o independentista que es muy difícil que el PSOE pueda suscribir en esa casa común, que hacía un poco el gesto cómico Juan Carlos en ese aspecto. Es decir, ¿cómo vais a intentar liderar ese proyecto cuando ideológicamente hay unas diferencias muy marcadas con algunos partidos, como puede ahora expresar Janet, diciendo, oye, pues nosotros queremos una independencia de Cataluña y yo entiendo que el Partido Socialista no, a no ser de que quiera terminar
quedándose El residual. soviet ¿no? catalán. Nosotros queremos el derecho a España decidir se de los rompe. catalanes y que por tanto sean los propios catalanes y catalanas los que decidan qué quieren hacer con su futuro. Déjame ya hacerte una pregunta. ¿Cómo las elecciones del domingo han cambiado la discusión que llevamos durante prácticamente estos últimos 2 años en relación con Cataluña? Han cambiado mucho. Precisamente, yo creo que el mensaje que enviaba Artur Mas, el presidente de la Generalitat, hace pocos días, sintonizaba mucho con lo que tú decías ahora, esta estrategia de salvavidas, ¿no?, de ofrecerle esta candidatura conjunta de cara a las autonómicas del 27 de septiembre, porque también ve como todo lo que ha pasado en las elecciones municipales supone un tambaleo a lo que ha representado Convergència i Unió a lo largo de los años a nivel municipal en Cataluña. Es decir, los partidos pro régimen 78, Partido Socialista, Convergència i Unió y Partido Popular en Cataluña pierden más de 500.000 votos, mientras los partidos del cambio, ¿no?, los que proponen una ruptura y unos nuevos códigos y agenda política, lo que han ganado es más de 550.000 votos en Cataluña. Por tanto, la lectura es: necesito un frente unitario para volver a situar un eje único en el debate político. Pero las elecciones locales lo que han hecho es cambiar los actores, cambiar la agenda y, por tanto, redefinir un nuevo guión. Ahora hablábamos del caso de Ciutadans. Nosotros en Barcelona, donde hemos ganado más presencias en los barrios populares, sustituyendo al Partido Socialista, pero allí Ciudadanos no supera al Partido Socialista. No superan los barrios populares. Donde gana presencia Ciudadanos en Barcelona es en Sarrià, Sant Gervasi y en Las Corts, en los barrios de clase más, ¿no?, más pudientes, con rentas más altas. Déjame preguntarte, ¿ha sido golpeado el independentismo en las elecciones del domingo? Yo creo que en parte un determinado proceso independentista que intentaba monopolizar Convergència i Unió, sí. Y otra pregunta, ¿cómo se va a posicionar la candidatura que salga, ¿no?, para las elecciones catalanas con el conjunto de los planteamientos del Estado? Es decir, de manera más clara, una posible candidatura conjunta, ¿no?, de unidad popular en Cataluña, ¿cómo se posiciona respecto de la discusión constituyente general del conjunto del Estado? Bueno, yo creo que tiene mucho sentido el debate constituyente a nivel del Estado con el debate también del proceso constituyente que se está planteando en Cataluña, en el marco del derecho a decidir, pero también de muchos otros derechos a decidir, ¿no?, que nosotros siempre lo hemos planteado como una fórmula plural. Creo que tiene mucho sentido y además yo creo que alguna de las cosas que tendremos que aprender o entender de estas elecciones municipales es que mientras unos intentarán situar otra vez el eje nacionalista y de un solo proceso y como si solo existiera una vía y una sola solución, ¿no?, hacia todos los problemas que hoy pueden tener los catalanes y catalanas en Cataluña, hay que plantear una salida unitaria y, por tanto, una candidatura de suma que permita realmente plantear una alternativa, ¿no? Porque sí, Ciutadans puede pasar al Partido Socialista y al Partido Popular, pero no ganará. Entonces, la unidad de las izquierdas es la que puede permitir recuperar, como ha pasado en Barcelona, el poder para la gente. Marta, yo ¿quieres creo decir que algo? sí, simplemente combinar ese discurso de unidad a sumar con todos los partidos y no enfrentarse contra unos como pueda ser Ciudadanos en Cataluña, porque al final, proyecto, ¿no? claro, también. pero ese crecimiento a nivel nacional y que yo insisto, creo que se ha hecho muy mal el trabajo político en Cataluña. Vosotros negáis porque un derecho básico, que es el derecho a decidir no, perdona, en Cataluña. ¿sabes lo que estás negándome a mí a decidir en ese derecho? Porque los catalanes, e insistimos, un sevillano que vive en Barcelona puede decidir y un sevillano que se va a Sevilla no puede decidir, es decir, lo que estáis es reduciendo un derecho. Mezclar. No, para nada, yo quiero decidir sobre la parte de... A mí no me da miedo que la gente opine, ningún tipo de pero miedo. Pero yo quiero opinar. Vosotros tenéis Tú miedo. tienes miedo a que yo opine, porque yo que estoy aquí quiero... Que vive en Cataluña. ¿Y por qué no puedo opinar porque yo? Es un derecho propio. No, eso es expulsar a una parte de la sociedad que quiere decidir. Es que aquí hay una cosa que conceptualmente está mal, que es a ti no te niega tu derecho a opinar nadie, de hecho estás opinando. Sí, me lo están negando porque no me permiten opinar. Tu derecho a opinar está intacto, opina todo lo que quieras, pero tú y yo, que somos madrileños, no tiene mucho sentido que participemos en la decisión de lo que quieren ser los catalanes. Pero como no tiene mucho sentido, Barcelona, como no tiene mucho sentido que si tú y yo ahora vamos a tomarnos un café, yo te diga, es que no me estás dejando... Si yo soy de Barcelona, por ejemplo... Esto es un tema que tendría que estudiarse, ya lo dijimos, gente que vive en otros sitios, o sea,
hay muchos debates alrededor, pero no lo hagamos complicado. Es más fácil. Se trata de no tener miedo a darle la voz a la ciudadanía sobre un tema. Por eso, bueno, pero sí, también ninguno, a no. Ciudadanos. Habéis votado en contra pero- de todos los pero referéndums que se han también a propuesto. En contra. ¿Por qué no somos valientes? Sí. ¿Por qué no somos valientes? Por supuesto. ¿Por qué no nos Somos atrevemos valientes Pero a déjame acabar- sentarnos con el déjame acabar, Partido Popular, que tú, por pero ejemplo, ¿por qué no lo somos- harías, ¿Por Ramón? qué no somos valientes? Si nosotros Nos no vamos a sentar con se todos. se reúne José Manuel López con Cristina Cifuentes dentro de unos días. No te preocupes, que nos vamos a sentar Has dado con una todo el mundo. primicia. Nos vamos a sentar con todo el mundo. No, nuestras reuniones son públicas. Nosotros no hacemos reuniones privadas. Así que no hay primicia sobre con quién nos reunimos. Digo, ¿vamos a ser valientes? Vamos a hacer como el Reino Unido con Escocia. Vamos a atrevernos a preguntarles. Yo no quiero que Cataluña se vaya de España. Sí. No quiero. Pero lo que no quiero tampoco es que no se les pueda preguntar a los ciudadanos catalanes qué quieren Y a ser. todos. Yo Pero no quiero, hay que ser Marta, perdona, yo reduccionista, quiero hacer, pero una pasamos- pregunta y de todas maneras también le diría a Ramón que lo del referéndum escocés sería una de las posibilidades. Yo, por ejemplo, me gustaría más que fuera una pregunta constituyente que afectara al conjunto del Estado y no solamente una parte para no alimentar, ¿no?, a los trolls, ¿no?, que quieren hacer ruido. Jaime, una pregunta muy concreta. Es evidente que es imposible pensar en ningún éxito en el conjunto del Estado si no tienes un espacio en Cataluña. Por supuesto. Obviamente, ¿no? Porque las tres comunidades más numerosas son Andalucía, Cataluña y Por Madrid. más Bien, razones. por tanto, Cataluña tiene que ser un espacio donde quien quiera tener posiciones ganadoras Tiene ha que de estar. posicionarse bien. Pero Ciudadanos creo que tiene tres problemas. Hay tres grandes elementos de discusión. Uno es el de la corrupción, donde sí que tiene un espacio que se lo ha ganado y que en Cataluña también puede servir, aunque quizás en el que menos pueda servir, porque es donde lleva más tiempo. No es una fuerza nueva. En Cataluña lleva 8 años y, por tanto, presentarse como lo nuevo tiene dificultades, pero concedámosles que en Cataluña tienen en la corrupción un pequeño espacio. El segundo gran espacio de discusión es el tema de satisfacer las necesidades perdidas de los sectores medios y populares. Ahí Ciudadanos no tiene una buena posición, puesto que su programa económico, hecho por Garicano, hecho por gente que responde a los postulados, ¿no?, de la Fundación FEDEA y que ha respondido a lo que planteó algún banquero de construir un populismo de derechas, no parece que pueda ser muy eficaz a la hora de solventar los problemas de estos sectores golpeados. Y el tercer elemento, que en el caso de Cataluña también es relevante, es el derecho o no a decidir. Por tanto, nos encontramos que si esto que yo he planteado es intuitivamente cierto, Ciudadanos tiene profundas dificultades para conseguir eso que tú planteabas como una necesidad, y era que Ciudadanos sobrepasara al Partido Socialista y al Partido Popular en Cataluña. No, va a suceder. O sea, eso ya ha sucedido. Ciudadanos está en 250... Pero hombre, según toda la demoscopia... En el área metropolitana No, existe mucho el Partido Cataluña, Socialista, elecciones autonómicas. Bueno, Tú te pero- vas ahora a cualquier estudio de Cataluña, elecciones autonómicas, y Ciudadanos ya está por encima. Y ya está por encima de ICV, ¿no? O a la par con ICV. Y ICV, a ver cómo termina después de este proceso. Ciudadanos ya está por encima del PP en Cataluña, medido en encuestas. Y va a estar por delante en elecciones generales. Antes en Pero elecciones... sigues, me llama la atención, Jaime, que descuentas lo que va a pasar en estos meses y Sí. son, creo que, muy relevantes, que puede cambiar todo. No va a dar No, tiempo. o sea, ¿Crees que ya está como... Los números, Los dados de- están los números del están PSOE, echados? los números del PSOE y del PP están consolidados desde el año 2013. Desde el año 2013 están en esas cifras. Votan, se materializan, se ven que están ahí. Los números de las europeas estaban calculados. Donde han ido a parar ahora está calculado. PSOE y PP están en unos números muy claros, porque han perdido, es decir, ha habido una ruptura cierta con los dos. Por eso yo no distingo entre los dos. Y tú simplificas demasiado el análisis o la crítica cuando dices esto de nuevo viejo es una banalidad. Oye, perdona. Sí, eso es lo que has afirmado antes. Que ahora Bueno, te lo explico si quieres. Perdona, esto es desde el origen de la democracia. Desde el origen de la democracia, con una ley trucada para que ganara el régimen reformista, aquí ha habido dos familias políticas repartiéndose el poder representativo en casi toda España. Y esas son las dos familias cuya cultura predemocrática y precapitalista y golfa muere ahora. Estamos de acuerdo. Entonces,
déjame hablar, tío. Pues luego además te enrollas y vas bla, 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 como los políticos. O sea, habla de otra forma que te entienda la gente. Una cultura que muere ahora. Entonces, que distingáis vosotros de Podemos, ¿no? Si es PSOE o si es PP, eso es asaltar el cielo por consenso, no al asalto. Le damos la ganarse el palabra. cielo por consenso, no al asalto. Te escuchamos, Ramón. A ver si te puedo contestar. Vamos a ver, la clave aquí, y es lo que yo decía antes, aunque me parece que no nos vamos a poner de acuerdo, entiendo que no es ni izquierda, derecha ni nuevo, viejo. Creo que la clave de cara a las elecciones generales es quién define el eje en torno al que se disputan esas elecciones generales. Y mi opinión es que el eje en torno al que se disputan esas elecciones generales tiene que ver con cómo se ha configurado la crisis en este país. ¿Cómo se ha configurado la crisis en este país? Como un proyecto de las élites para seguir manteniendo. Desde 1970. Jaime, tú le has regañado Es porque te tremendo, interrumpía es tremendo y ahora el tú le enfado, interrumpes. Es tremendo el Venga. enfado que te has agarrado cuando te he puesto una postilla que prácticamente me has insultado y que ahora no me dejes hablar. A ver si puedo. El problema fundamental de cómo se ha dirimido la crisis en este país tiene que ver con a quién ha beneficiado la crisis en este país. La crisis ha servido para que los que ya tenían todo tengan más y para que la mayoría social, para que la gente corriente se empobrezca. Ese es el eje fundamental del que nosotros queremos hablar. Y para eso, la regeneración de la democracia y extirpar las raíces de la corrupción de las instituciones es fundamental. Para eso es probable que haya que derribar la estructura bipartidista, porque tienes razón en que estos dos partidos se llevan repartiendo el poder años, pero no es suficiente. Hace falta también atacar a las raíces de la desigualdad social. Hace falta generar un modelo productivo y un modelo de riqueza que sustituya el modelo productivo que se nos ha caído con el pinchazo de la burbuja de la construcción por otro que genere un modelo que nos permita competir en salarios altos y derechos sociales y no por abajo en salarios de 400 euros con China. Claro. En eso, que yo creo que además todo el mundo lo entiende porque la gente no es idiota, en eso no estamos de acuerdo. Pero no lo que pasa estáis nada. planteando no es Noelia. acabar con el bipartidismo, sino ocupar el puesto del bipartidismo, es No. decir, que estén dos partidos diferentes a los que había antes. Es decir, esa es la Reemplazarlos. realidad de lo que acabáis Que de no, decir. que no. Yo lo de algo nuevo viene en contra de la corrupción, me recuerda a otro partido, vengo contra la corrupción, contra los políticos profesionales, que se denominaba UPyD y que cogió una franja importante a nivel nacional y a nivel de grandes municipios también, que era donde su proyección era mayor y que ahora mismo ese partido ha desaparecido. Es decir, yo creo que el simple hecho de acabar con la corrupción es fundamental y no es patria de unos partidos nuevos. ¿Que su mensaje sea más creíble en los partidos nuevos que en los antiguos? Sí, y lo reconozco, claro. Y las Evidentemente, hipotecas, vale. yo como Partido Socialista peleo para que este partido no tenga casos de corrupción en las instituciones y peleo Ramón. para que los corruptores también sean perseguidos. Es decir, No, pero yo hay lo un que problema. planteo es que existe una estructura en la ciudad de Madrid en la que ahora mismo está gestionada por 4 grandes empresas, Sí. en la que el Ayuntamiento de Madrid lo único que hace es un consejo de administración, como he denunciado reiteradamente en el pleno del Ayuntamiento. Con eso queréis acabar y con eso quiero acabar yo, que el Partido Socialista... Dejadme decir a la Cámara que sabemos cuáles son las grandes empresas que han controlado los negocios en el Ayuntamiento de Madrid. Cuidado con alimentar nuevos tamallazos. Este pueblo ha aprendido. No sigan repitiendo barbaridades del pasado. Este pueblo ha aprendido y no va a dejarse robar su democracia. Hay una Perdón, parte, hay sigamos. una parte que rápido ha posterido para a lo que has contestar dicho a tú. Noelia. Decía mi madre que la derecha nunca da problemas cuando entra en el poder, que empieza a darlos cuando se tiene que ir y qué verdad es, Es decir, que yo entiendo A ver, que el Ramón bipartidismo ya- vuestro es un Ramón y bipartidismo Noelia, diferente, pero Janet, el bipartidismo que lo que apenas estáis hablaba- planteando. Ramón, Es muy difícil hablar en estas Ramón, Sí, es que sí. Es el primer día que me está... Janet, no suele ser así. La Tuerca es no, un sitio no, como no, mucho más tranquilo. Lo que pasa es que Hoy estamos todos muy algo ha pasado que no quiero analizarlo Vengo yo de la mañana freudianamente, con un macarrón. pero algo ha pasado que estamos siendo incapaces de comportarnos tuerquilmente. No, yo Janet. estoy de acuerdo con lo que decía Ramón, porque precisamente cuando hablábamos del caso de Cataluña, ¿no? Es decir, lo que se ha expresado en estas municipales y lo que se puede llegar a expresar en clave también autonómico en las próximas elecciones es la ruptura entre el eje nacionalista exclusivamente y la introducción nuevamente del eje social dentro de la agenda, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se está constituyendo ahora mismo no es alternar unos partidos por otros, no es
eso, es recuperar el control de la política desde la ciudadanía. Entonces, aquí hay instrumentos que han sido útiles, no ahora, sino siempre. Tú decías, ¿cuál es el papel de Iniciativa? Pues mira, el papel de Iniciativa es que lleva gobernando 30 años en ayuntamientos como el Prat del Llobregat y no hay ni un solo caso de corrupción, ni uno solo, donde se ha desarrollado también un estado del bienestar local potentísimo, por ejemplo, o en San Feliu, o en Santa Perpetua, o en el caso de Barcelona. Hemos gobernado en muchos sitios y no ha habido nunca corrupción en los cargos que hemos ocupado. Por tanto, creo que como actores, y además en el eje social de defensa del estado del bienestar en Cataluña, de antirrecortes, de entender la lógica de las nuevas organizaciones de izquierdas que están surgiendo, de sumar para cambiar precisamente gobiernos que van contra la gente, estamos jugando un papel clave. Bueno, necesito escuchar a Facu, pero antes, Marta, contéstame en 30 segundos. ¿Por qué Rosa Díez no aceptó el pacto con Ciudadanos? Bueno, en 30 segundos, aunque como muy bien has argumentado tú, esto no es una cuestión de tener muchos minutos para que luego te ganes la figurilla como en algunos otros sitios, ¿no? Hay que intentar dar ideas y llegar a consensos, y yo creo, ¿por qué? No lo sabemos, pero ese ha sido el resultado. Y yo creo que está sobre la mesa ese discurso. Quien no sepa subirse al tren del escenario que nos están pidiendo los ciudadanos, estará perdiéndolo. Vete pensando lo que te voy a preguntar, la respuesta. Te voy a preguntar por qué das tan por sentado que la mera sustitución de Ciudadanos por el PP y de Podemos por el PSOE genera algún tipo de renovación, por mucho que la gente lo quiera. Pero no me contestes ahora, porque tengo la necesidad de escuchar a Facu. Facu acaba de obrar en presupuestos que cuestionan a la figura de Arquímedes y ha pretendido desplazar menos con su pelo para de alguna manera poder quizá desplazar más con su cuerpo. Facu siempre hace cosas que incomodan a los manuales de la física y, cómo no, también a los manuales de la ciencia política. A ver qué nos trae el bueno de Facu. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas noches y muchas gracias por invitarme nuevamente a este templo de la intelectualidad que es Enclave Tuerca. Hoy vengo a hablar de algunos resultados electorales que a lo mejor no habéis tenido tiempo de comentar con tanto Madrid y tanto Barcelona, pero que seguro que interesan muchísimo. Allá voy. Muchos creían que una organización como Vox iba a desaparecer, que los patriotas, los provida y los españoles no teníamos cabida en estas elecciones municipales y autonómicas. Sin embargo, en Barruelo del Valle, en Valladolid, ¿dónde si no? Queridos amigos, Vox ha ganado las elecciones. Sí. Vox obtuvo 30 de los 40 votos emitidos en Barruelo del Valle. Si eso no es una mayoría absolutísima, que baje Dios y lo vea. Quiero que este vídeo también sirva de homenaje a los valientes, a los que han votado por opciones complicadas allí donde estaban. Y por eso este vídeo también es un homenaje a 46 personas muy especiales, a 46 personas que en Tordesillas, también en Valladolid, votaron una opción valiente. No se resignaron, no se quedaron en casa. Y ahí, en el pueblo del Toro de la Vega, votaron al PACMA. Juan Carlos, estoy seguro de que alguna vez has visto este vídeo. Pues Rubén, en Ollón, en Álava, bueno, no ha cosechado muchos éxitos. De hecho, ha perdido 87 votos. La gente, después de ver el vídeo, dijo posiblemente: Rubén, ni olvido ni perdón. Hay un caso especialmente curioso. Begoña Villacís, la candidata de Ciudadanos a la alcaldía de Madrid, resulta que no reside en Madrid, sino en Villanueva del Pardillo, en un municipio de la Comunidad de Madrid. ¿Y sabéis qué ha pasado en Villanueva del Pardillo? Ciudadanos ha ganado las elecciones.
No sé muy bien qué cantidad de gente que votó en ese pueblo creía que estaba votando en realidad a su vecina. El caso es que Ciudadanos ha obtenido una victoria y por eso también se merecen un aplauso. A ver. Este es un caso complicado, ¿vale? Me explico. La Marea Atlántica le ganó las elecciones al Partido Popular en A Coruña por 4 votos. ¿Bien? ¿Está ahí correcto? Ok. El PP decidió impugnar varias mesas electorales, en concreto 15. A día de hoy, la ventaja de la Marea Atlántica sobre el PP en A Coruña es de 5 votos. En fin, con la experiencia del Partido Popular de A Coruña no me queda más que despedirme con un grito ya conocido en esas tierras. Que la sigan impugnando. Jaime. La pregunta es que se responde sola, ¿no? Es decir, han sido, pues desde que se inició la democracia, el país en manos de estos gestores y en el tramo final, pues ya vemos lo que es. Pero tú has por sentado que un hundimiento del PP y un ascenso de Ciudadanos implicaría un cambio de políticas en los dos grandes ejes que preocupan a los españoles, que hemos dicho, corrupción y solventar los problemas económicos de las clases medias y populares. El fenómeno electoral, con independencia de quién lo protagonice, y por eso digo que al final no son más que unos que levantan el trapo rojo, aquí es la ciudadanía la que se ha levantado, la que no está dispuesta a ser administrada por un representante que es menos inteligente que él. Es decir, es que les dicen unas cosas, ¿no?, que son de vergüenza ajena a la generación más joven. Entonces, claro, si al final del todo vemos que es que además os lo llevabais, que eso es lo que está viendo la gente. Es una ruptura definitiva, no hay ningún vínculo emocional ni con el PSOE ni con el PP, por parte de todos estos electores desmovilizados. Vienen para cargárselos. Por eso digo, pactar con ellos, que les parta un rayo. Quienes se tienen que entender son las fuerzas de reemplazo para ver qué nuevas políticas hacemos. Vamos a ver, parece evidente, igual Marta lo desmiente, pero parece evidente que ha habido sectores económicos que han apostado por Ciudadanos. Sí. Y que algunos diarios, como el diario El País, ha apostado de manera decidida, lo expresan sin ningún tipo de pudor, por Ciudadanos. Pero igual que ayer apostó por otras fuerzas políticas. Sí. Eso implica que sectores que antaño habían puesto todos sus huevos en la cesta del PP y del PSOE, ahora dicen, voy a ponerlos en esta cesta. ¿Por qué, insisto, sigues viendo que eso puede traducirse en cambios estructurales? Y como estoy de moderador, la pregunta es igualmente válida para Podemos, en el sentido de en qué medida no puede servir solamente desde la estructura de poder de este país para que Podemos sirva para lavar la cara al Partido Socialista, remozar un poquito a la monarquía, dar una sensación de que el sistema es capaz de regenerarse, pero gatopardianamente, ese libro que no se lo ha leído nadie y todo el mundo cita, el país no ocurra nada de cambio estructural. A Ciudadanos porque es electoralmente incompetente. Por eso lo apoya, porque piensa, por eso lo apoyó preelectoralmente y le metió en un 20% en España, que es imposible. ¿Por qué? Porque piensa que así le quita votos al PP. Y ese es un pensamiento electoralmente incompetente, porque esos electores eran jóvenes y ya no estaban en el PP, estaban en la abstención. Luego, finalmente, perjudicaron a su patrocinado, dando alas a Ciudadanos. Entonces, ¿por qué? No tienen ni idea de lo que está pasando. Vienen a remolque. Pero vienen a remolque incluso el señor Artur Mas. Lo que ha pasado en Barcelona no estaba en su hoja de ruta. Y no estaba en su hoja de ruta porque esa hoja de ruta hace abstracción de lo que pasa en España y en el sur de Europa. Porque estamos dentro de la empalizada. Nosotros estamos dentro de la empalizada. De los que vivimos con más de $30.000 año, ¿sabes? Nosotros. Entonces, el señor Mas no, hace una hoja de ruta que quizá Cataluña está en Plutón, ¿no? Y de repente sucede lo que sucede, ¿no? Es decir, el enemigo es el mismo, es el bloque burocrático español, que es una amalgama de contratistas de lo público, políticos corruptos, poderes reales, rentas más altas que coinciden con ellos. Y es así
desde que se fundó España. Y eso es lo que está ahora en cuestión. Gracias. Sí, Janet. pero yo, por ejemplo, pensaba, mientras tú hablabas y decías todo esto, yo pensaba en Cataluña, en Barcelona en concreto, ha habido una sustitución en muchos barrios y en muchos, ¿no? y muchos votantes que antes votaban al Partido Socialista, que ahora han pasado a votar Barcelona en Comú. Un votante, por tanto, de Barcelona en Comú, ¿qué prefiere? Que Barcelona en Comú, que ahora es mayoría, que ahora puede aplicar un plan alternativo, seguramente a los recortes, ¿no? y a muchas de las políticas que se llevaban desarrollando en los últimos años, tanto anteriormente por el Partido Socialista como por Convergencia y Unió, pero ¿qué prefiere un votante actual de Barcelona en Comú? ¿Un acuerdo con el Partido Socialista, que tiene ahora 4 regidores, o con Ciutadans, que gana en los barrios, como decía, de clases más altas? ¿Qué prefiere? Sí, pues eso está claro. Por ejemplo, es decir, pero es ¿no? que Lo decía Ciudadanos porque tú decías, hay que entenderse, No, bueno, entenderse con quién te entiendes, con quién acuerdas, según qué política, según Sí, qué acción de hay gobierno. situaciones que están claras. Yo creo Vamos a que... escuchar a con Noelia, que hace Esquerra. mucho que no habla. Yo Noelia. tenía, la verdad es que lo que tú has dicho, tienes mucha razón, es decir, nosotros hemos pasado por una situación en la que gobernara el PSOE, gobernara el PP, la ciudadanía se daba cuenta de que determinadas medidas económicas eran impuestas Igual. y Eran iguales. asumidas por los dos partidos casi con la misma lealtad a ese sistema. Lo que pasó con eso es que la gente se desentendió de la política. Yo prefiero la situación actual en que la gente ha vuelto a ilusionarse y dar fuerza y poder a la política, porque la otra situación era la que más me preocupaba a mí, porque a los partidos políticos nos quitaban poder, a la política le quitaban poder y se lo otorgaban casi ciegamente a ese sistema económico y a esas grandes empresas. Lo que ha hecho la ciudadanía es decir, nada de decepción, nada de desánimo, moveros porque podemos frenar esto, porque el poder lo vamos a dar a la política y no lo vamos a dar a esas 6 empresas que, insisto, han gestionado la ciudad de Madrid de la manera más lamentable que ha habido durante años, siendo la ciudad más endeudada de toda España, la más morosa de toda Europa. Hemos tenido los primeros títulos en todo eso y con la ayuda de Ana Botella también la más sucia de prácticamente toda Europa. Y eso que tú dices, yo sí que lo traslado, es decir, y a mí me parece, ha habido compañeros que lo veían negativo, a mí me parece que esa convulsión de la ciudadanía para decir que no, hombre, que desde la política vamos a poner pie en pared a estas presiones, a que se impongan medidas que están haciendo que lo paguemos todos y que suframos los ciudadanos. Y yo creo que mi partido, el Partido Socialista, es un partido que ha hecho cosas buenas y que ha transformado la sociedad en muchas cosas. Transformado no, ayudado a transformar la sociedad que se transformaba. Dejadme haceros ella. casi la última pregunta. Tengo la sensación de que uno de los elementos que ha funcionado en estas elecciones ha sido una diferente metodología política. Las CUP han pasado en Cataluña de 101 a 372 regidores. Manuela Carmena, como decía Ramón, no ha sido Manuela Carmena, ha sido una movilización popular de los sectores con conciencia y organizados que han hecho una campaña que ha llegado a muchos rincones. Ada Colau no es Ada Colau. Ada Colau es igualmente toda una red, todo un entramado social y también de los partidos con implantación en algunas zonas a las cuales no llegaban algunos movimientos sociales que han de alguna manera construido un tapiz donde se ha podido llegar. En el caso de Ciudadanos ha sido más tradicional. Ciudadanos ha hecho no habéis hecho una movilización popular a través de redes sociales, a través de movimientos sociales existentes. Sino, más de una ocasión. No, pero digo, Fíjate qué concepción No, de la no. movilización Es que- popular. Hombre, Dice, siempre sí, ha sido trending topic. Nosotros ayer también muy negativamente, sí. Nosotros ¿Verdad que también termino muy la pregunta? negativamente. Termino la pregunta, Marta. Precisamente decía eso, no es a través de Twitter o a través de Facebook. Digo redes sociales, de las redes sociales de verdad, es decir, no las virtuales, sino de realmente movimientos sociales con implantación en los territorios. Mientras que otro tipo de candidaturas han funcionado renovando de una manera, ya digo, novedosa, no a través de dinero, sino a través de movimiento popular, la posibilidad de hacer una campaña más participada. Vosotros habéis hecho una campaña más clásica, una campaña que ha costado dinero, ¿no? Mientras que la campaña, por ejemplo, de Podemos no ha costado dinero. La pregunta que quería haceros, en las CUP igual no han hecho una campaña pues más reticular con buenos resultados. Lo que quiero preguntaros, casi para despedirnos, es, ¿no implica esto que de alguna manera ese impulso del 15M está diciendo a la política, oye, cuidado, hay una parte de lo nuevo, y ahí Jaime yo creo que no sé cómo se explicaría lo que tú nos has explicado, a su vez hay una parte de lo nuevo que está reclamando
también hacer las cosas desde abajo de manera diferente. Es decir, estamos reclamando ese nivel de participación popular que tuvimos el 15M. No quiero votar a otros que sean diferentes, no quiero votar a alguien que me parezca más simpático, no quiero votar a una viejita entrañable, no quiero votar a una... No. Quiero también contar. Y eso, de alguna manera, genera un escenario también radicalmente nuevo de aquí a las elecciones generales. Estoy totalmente de acuerdo. Este sábado, publicará Manuel Castells en La Vanguardia y os avisará a los nuevos precisamente de esto. Es decir, en lo que está pasando... En España ha habido una discontinuidad. Yo lo publiqué ayer. ¿Tú lo publicaste ayer? Sí, pero... Pues, bueno. Tienes menos éxito. Pues yo, en fin, me carteo con él y el domingo publica él y avisa exactamente, ¿no?, de esto. Es decir, yo en mi libro hablo de que lo más parecido al 15M son los comunistas consejistas de la Revolución Alemana del 18. Coño, en eso estamos de acuerdo. Entonces ahí está Otto Rulle, Creo que Esperanza Panicoe, Aguirre ¿no? también. Pero claro, ojo, esos los líderes revocables. Es decir, tú, diputado, a los 2 meses fuera y otro. Es decir... Eso lo está en el partido al cual pertenece Ramón Espinar, está en su partido, que cualquier cargo es revocable. Y en el nuestro también. ¿De qué partido eres? De Podemos. Y el nuestro se firma también. En Barcelona en común. Pero vamos a ver. Sí, pero sí va a haber cosas Bueno, en común. Pero quiero bueno, decir, no mapamos para es que son los ciudadanos. Cuando habláis de candidaturas populares, yo digo mal. Candidatura popular, Frente Popular, etcétera, guerra, Partido pasado. Popular. No, candidaturas ciudadanas. ¿Por qué populares? ¿Qué no es son del popular? pueblo. ¿Sabes Es que decir, no es, ¿sabes que no Mira, es vamos popular? Bueno, a ver, No que es- estamos ya Antes de... me habéis castigado sin poder Marta, hablar. adelante, Marta. Yo llevo un rato de mucha Vale. atención. Cuando hablamos de participación, igual que algunas cosas que estamos hablando sobre la mesa, nadie se las puede colgar de la chaqueta como si fueran propias y suyas y reírse, o en este caso hacer la gracia de lo de las redes sociales. Ciudadanos, lo primero, es un indicativo importante de esa participación, que no hemos tenido miedo a ir con nuestra marca en todos los municipios y por eso somos la tercera fuerza municipal. Por lo tanto, y ahí en contraposición a Podemos, no hemos tenido miedo en representar a la ciudadanía, a todos esos ciudadanos en la calle. Y todas las candidaturas municipales se han pagado con el esfuerzo de todos los municipios. Es decir, el Ciudadanos, el partido, no se ha metido en... Pero habéis pedido en pedir dinero a los bancos. No, lo hemos hecho, vosotros lo hacéis con microcréditos a las personas, nosotros lo hacemos con los afiliados y con los ¿No simpatizantes habéis pedido de nada de dinero a Ciudadanos. los bancos? Se ha hecho el partido a nivel nacional solamente para las candidaturas grandes. Mi municipio... Sí, pero eso no es un problema. Un momento, pero no pasa nada porque nosotros decimos los bancos están y se lo devolvemos. Y lo que hacemos es que nosotros hacemos una previsión... No, perdona, aquí hablamos de condonar deudas y de los 2 grandes partidos y ese es el gran rasero y la gran diferencia. Entiendo que estoy en la tuerca y sé que puede hacer un ataque muy Marta, importante, pero en ningún sitio vas a poder hablar con tanta libertad como aquí en La Tuerca. pero de Y alguna te otra invitábamos manera- antes de que fuerais más relevantes. Y O sea estando que- el PSOE, qué si es tontería que para que van a atacar a Ciudadanos. somos unos benditos. Bueno, Somos un soviet bajo en calorías. Reinsertado. yo creo que lo que quiero dejar sobre la mesa es que mayor indicativo de participación de que Ciudadanos no ha tenido miedo a ir a las candidaturas municipales y que somos ahora mismo la tercera fuerza municipal, significa que somos la representación de esa voz de los ciudadanos. Me encanta que me digas esto. De que no Tú deberás tomar la palabra sin que yo la conceda. Y en La Tuerca la palabra la da el moderador. Aunque seas de Podemos. Aunque no sea moderado. Gracias. Noelia, Yo que creo nos estamos despidiendo. Sí, yo para... como resumen, yo creo que el mero hecho de que sean partidos nuevos, he puesto el ejemplo de UPyD, podía poner el ejemplo de otros, no significa que vayan a perpetuarse con esa novedad. Igual que no significaba que el Partido Socialista se perpetuara con la sanidad pública, la educación pública, que era nuestro mantra, y que la gente ya lo daba por hecho y que debíamos presentar futuro, que era lo que no presentábamos. Lo fundamental, ¿qué es? Lo fundamental es que la ciudadanía vuelve a estar interesada por la política, por controlarla, porque darle, y eso es empoderarla a la política. Yo sé que ahora se dice, no, el poder que tenían no era real. Se nos había quitado porque la gente había dejado de participar y pensar que un candidato, un presidente de gobierno, fuera del partido que fuera, podía hacer cualquier cosa y decían, no, se les va a imponer lo que se les ha impuesto siempre. Y ahora esa rebeldía
de la ciudadanía hace que nosotros tengamos que espabilar. Y el Partido Socialista va a seguir siendo la primera fuerza de la izquierda, pero lo que yo quiero es que sea la primera fuerza política para cambiar y transformar. Y para eso tenemos que transformar primero internamente y cambiar las cosas internamente, y lo estamos trabajando en la militancia socialista, una militancia de la que me siento orgullosa, militante como soy. Es gente, aparte de gente que pueda saltar, es gente que se merece poder formar parte de ese cambio y que quiere también ese cambio. Gracias, pues como un espabile Pedro Sánchez. Janet. Yo estoy plenamente de acuerdo con lo que comentabas tú ahora, Juan Carlos. Por eso nosotros, cuando planteamos la candidatura, una de las primeras cosas que hicimos, antes incluso de hablar de las acciones puntuales o de las acciones urgentes que íbamos a plantear, ¿no?, una vez ganáramos las elecciones, antes de eso ya planteamos el debate sobre cómo íbamos a gobernar, ¿no? Nosotros decimos gobernar obedeciendo. Y esto simboliza, ¿no?, el código ético que elaboramos todas las fuerzas, que suscribimos todas las fuerzas, que ahora los cargos electos también hemos firmado, antes de serlo incluso, ¿no?, toda la candidatura, para poder comprometernos con la gente, no solo de hacer cosas diferentes, sino de llevarlas a cabo también de forma diferente. Ese es el gran reto que ahora desde el Gobierno de Barcelona simboliza cambiar todas unas estructuras, ¿no?, que han funcionado de una determinada manera, para dar precisamente en todo aquello que vayamos decidiendo y tirando hacia adelante, voz directa a la gente. Gracias, Jaime. Creo que está todo más o menos comentado. Se ha producido un cambio, es irreversible. Ciudadanos nuevos van a reemplazar con sus formaciones políticas a otros ciudadanos antiguos, condicionados, enormemente condicionados por los poderes patrimoniales, como ha sido siempre en España, destinados a dar paso a otra cultura infinitamente más instruida, más volcada al siglo XXI, más equitativa, más justa. Y esto es lo que está pasando. Gracias. Ramón. No tenemos ninguna intención, quienes hemos sido elegidos cargos públicos de Podemos, de ser el reemplazo de nadie. Tenemos la firme intención de cambiar las cosas a las órdenes de la gente y de la ciudadanía, que son cosas diferentes. Le decía Marta, así como con recochineo, no hemos tenido miedo a presentarnos en toda España, nosotros nos hemos presentado en toda España. Mira, Podemos tomó la decisión de no presentarse a los ayuntamientos, primero, por humildad, porque no teníamos capacidad para en menos de un año generar una estructura capaz de presentarse en más de 8.000 municipios. Segundo, por otra humildad y por otro elemento de humildad, porque entendíamos que allí donde hay un tejido social que va por delante, allí donde hay una sociedad civil que va por delante y que ha puesto sobre la mesa algunas demandas ciudadanas, había que apostar porque fuera ese tejido social y esa sociedad civil quien trabajara en candidaturas ciudadanas en los municipios. Y se ha revelado un exitazo de estrategia, un exitazo de estrategia. Mira Barcelona y mira Madrid. Decía Noelia, el PSOE tiene que cambiar para cambiar las cosas, y lo llevamos oyendo 30 años, y lo que ha pasado es que mientras lo que pasa es que mientras que el PSOE cambiaba para cambiar las cosas, la gente ha decidido tomar la iniciativa y generar herramientas de representación harta de esperar a que la izquierda cambiara para cambiar las cosas. Ahora las cambia la gente. Ahora las cambia la gente y toma el protagonismo. La emergencia de lo novedoso obliga a Jaime a tener que decir algo sobre riesgo de producir algún tipo de estallido. Es que sí, porque son esas cosas, o sea... Pues ya estábamos despidiéndonos. Syriza no ha venido a reemplazar a nadie y, sin embargo, Syriza reemplazó al PASOK, ¿no? Es decir, tío, es que eres político. Ya estamos. O sea, coges la cosa, cambias el marco, le das la vuelta y tal. No lo sé. Vosotros estáis reemplazando al PSOE y vais a reemplazar al PSOE como clase política, aunque hayáis llegado a otra cosa. Es que no queremos ser ni reemplazo ni clase política. Eso es otra cosa, lo que tú quieras. Tú no sabes dónde te has metido. En el negocio del poder en España, tío. Es decir, una cosa es lo que tú quieras y otra cosa es lo que tú vas a ser. Yo espero que, antes decías, a los políticos hay que poder revocarlos. Yo espero profundamente que si nos convertimos en un reemplazo del Partido Socialista y nos metemos en el mercado del poder en España, la gente nos revoque. No te quepa la menor duda que si eso ocurriera, este servidor tomaría decisiones drásticas. Pues ahí estaremos. En Capitanes Intrépidos, si mal no recuerdo, Spencer Tracy rescata a un niño pijo que se ha caído de un transatlántico pijo. Y para ganarse la vida en el barco tiene que trabajar y tiene que hacer cosas que nunca había hecho, pero tuvo que aprender a hacerlas. Me temo que estas elecciones del domingo implican precisamente eso,
que cosas que antes hacían los representantes por los ciudadanos, convirtiéndonos a todos en pijos, las vamos a tener que hacer. Y encima sin la ayuda de Spencer Tracy. Hay que dejar de delegar la política. Y si algo va a diferenciar la gestión de los partidos del viejo régimen con lo que realmente pretende ser nuevo, es que la ciudadanía no quiere solamente cambiar a las élites, sino que quiere empezar a participar de la política, y me temo que ahí es donde realmente nos la jugamos. Una mesa de lujo, un debate apasionado, quizá para recordar, Marta, para que no quede en el aire, os costó 2 milloncejos la campaña electoral. 2 milloncejos no está mal. Hasta la semana que viene os dejamos como todos los jueves con nuestra tuerca rap, con La Huella Posee y el grupo Bandana y Capucha. La tuerca, ya sabéis, un soviet amable, pero al fin y al cabo, como siempre, la única tertulia sin miedo y con memoria. Hasta la semana que viene. Las voces del pueblo. La Huella Posee. LHP para la tuerca. 2015. No hay pan para mí, no habrá paz para nadie. Sé dónde lo tienen, con quién lo reparten. Paga fianza, pisa la cárcel, nombra a los jueces, paga los trajes. Madrices de Aguirre y Cifuentes, la curte, el Granado, Florentino y su gente. Un pueblo que vota y no tiene memoria, la misma mierda, calaña y historia. Solo estoy pidiendo puta paz social, solo estoy pidiendo algo de dignidad. Juicio divino para Cospedal, desahucios de casa real. No son suicidios, son asesinatos, prisión permanente pa' Blesa y pa' rato. La Huella Posee resiste y no cesa. Son bucaneros, obreros, vallecas. Hoy hay paro, hoy hay luto, hoy hay palos, gentuza viviendo en el cuento, en el lujo. Hoy hay lucha, cojones, ovarios, bandana y capucha. Hay esperanza en las voces del barrio. Bandana y capucha. Ayer compré un yate al 4%, guardaban Suiza 1,2 kilos, cazaba gratis con miembros del clero, recalificando terrenos y suelos. La compra del mes solo leche y huevos, viajando y durmiendo en andenes de metros, pagando facturas, puto dinero. Mi canto, mi llanto, el himno del pueblo. Mira el barrio fumándose plata, el pecho de cobre, el oro en la casta, los puños cerrados que ya se levantan, rabia, cansados. Hoy hay paro, hoy hay luto, hoy hay palos, gentuza viviendo en el cuento, en el lujo. Hoy hay lucha, cojones, ovarios, bandana y capucha. Hay esperanza en las voces del barrio. España sumida en los charcos, muchos piratas pa' pocos escaños hacen política de parche. El germen es claro y nos tirpan el cáncer. Si te alimentas de peros, puedes morirte de hambre. Actúa, los guarrios del barrio pa'lante, los papas sin mama, los yayos y yayas tatúan. Idiosincrasia, no hay Dios sin idiosincrasia. Disparan y lucho si me dan las gracias. Estamos un poco mosca, hoy no cuelgo títulos en la pared, hoy se cuelgan desahuciados en la horca, gaviotas muéranse. La Huella Posee para la tuerca, de la orilla izquierda, para mi pueblo. esos son a los bandos, con el puño en el aire. Resistiremos, lucharemos y venceremos. Cuando el pueblo habla, el pueblo tiene la razón. La Huella Posee eres tú, soy yo.